Al cierre con Andrés Mompotes. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Al cierre del Tiempo Casa Editorial, en el que discutimos los temas que se están tratando a esta hora en la sala de redacción del diario El Tiempo para la edición de mañana. Mi nombre es Carlos Solano, estoy por el momento en reemplazo de Andrés Mompotes por la edición de hoy, y entre los temas de los que hablaremos está primero el retiro del presidente ecuatoriano de su voluntad como garante para un proceso con el ELN. Además, el ventilador que abre Marlon Marín ante la DEA, nuestro especial en torno a la muerte de los líderes sociales, al asesinato de los líderes sociales, y un previo de la Copa Libertadores. Estos son los temas de los que hablaremos hoy. La clave de las noticias. En el tema clave de hoy, el anuncio que hizo el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, acerca de que Ecuador ya no sería más garante en el proceso con el ELN. Un anuncio que hizo a través de una entrevista a una casa de noticias hermana, Noticias RCN, acerca de lo que es una reacción fuerte ante las noticias que hemos tenido muy dolorosas en torno a Ecuador y nuestro conflicto armado. Nos acompaña John Torres de la sección Justicia y María del Mar Quintana de la sección Internacional para entender un poco en qué gira esta decisión o cómo se ha dado esta decisión del presidente de Ecuador, María del Mar. Sí, Carlos, pues mira, es una decisión que según el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, se tomó luego de una reunión entre las cancilleres María Fernanda Espinosa y María Ángela Holguín. Es una decisión que realmente genera bastante desconcierto. En primer lugar, ¿por qué la toma en este momento? ¿Por qué no fue una decisión que él pudo haber dicho y anticipado? Pero la toma justo en el momento en que Colombia se acerca a las elecciones, en que se da la salida del presidente Santos, y que puede estar denotando un poco una indecisión de la posición del presidente Lenín Moreno a saber cómo tomar esta situación y cómo responder. Es una posición que por supuesto está siendo criticada por muchos lados, cuestionada. El expresidente Rafael Correa fue uno de los primeros a salir a decir que es una decisión terrible para Colombia y que de alguna manera le está quedando grande a Lenín Moreno manejar esta situación. Sin embargo, es una decisión que finalmente se entiende de alguna manera porque es un proceso de paz que está denotando algunas fragilidades, que por supuesto no es nada nuevo ni nada que no supiéramos, pero que además al Ecuador le está valiendo hacerse a un lado en estos momentos en que se presentan los secuestros tanto de los periodistas como de los dos ciudadanos ecuatorianos. De acuerdo, ¿cómo podemos entender, John, esto? Es decir, nos enfrentamos ante una reacción bastante fuerte y a futuro lo que podría ser el proceso con el ELN difícil, ¿no? Pues primero, Carlos, yo no creo que el proceso con el ELN va a llegar a ningún lado. De cara a que este gobierno le queda muy poco tiempo, sí. De cara a que es una guerrilla que la verdad parece estar utilizando la negociación como muchas veces ocurrió con las FARC también, y creo que esta no es, a pesar de que tiene la mejor intención, puede tener el peor de los resultados. Claro. Creo que lo de Lenín Moreno es, como decía María del Mar, muy realista en ese sentido, pero también yo leo que hay un endurecimiento de Ecuador frente a situaciones con las que venía siendo demasiado blandito, demasiado laxo. Entonces, vemos que después de la tragedia de los periodistas ecuatorianos secuestrados por la disidencia de las FARC, hay un endurecimiento de la fuerza pública en Ecuador, hay más operaciones, y esto yo también lo leo como de alguna manera un replanteamiento, porque no tiene mucho sentido que usted diga yo voy a prestar mi casa para que haga una negociación de paz que no llega a ningún lado, en la que además el ELN sigue violando el cese al fuego o sigue atacando a la fuerza pública y sobre todo atacando a la sociedad civil con atentados, con secuestros y ese tipo de cosas. Creería yo que esto podría terminar de alguna manera, no para este gobierno y no seguramente para este proceso, pero para el próximo gobierno puede que sí fructifique mejor en la medida en que el ELN ya sabe que por lo menos una de las puertas que en algún momento tuvo abiertas, que era Ecuador, se le cerraron, y que allá la gente se está poniendo mucho más seria y le va a exigir que sea mucho más concreto en caso de que arranque una negociación de paz con el nuevo gobierno. Sí. Yo quisiera agregar a lo que dice John, y es que es importante y clave entender la cantidad y la magnitud de la presión que está en este momento sobre el presidente de Ecuador. Él está recibiendo presión interna, presión externa, presión por parte del gobierno de Colombia, y de alguna manera es positivo para él tomar una posición que puede ser dura o no para algunos, pero que ayude a que Ecuador empiece a manejar el tema desde sus propias manos y que no sea un tema que solo se maneje desde Colombia. Claro, además es que es una situación que les resultaba ajena, o por lo menos no estaban acostumbrados a enfrentarse a algo semejante, ¿no? Claro, pero vea que eso es verdad y a la vez no lo es tanto, Carlos, porque
como comentábamos hace un par de días, lo que ocurre en Ecuador, en la parte norte por lo menos de Ecuador, es que hay un narcotráfico absolutamente desbordado, que la provincia de Esmeraldas, que es la provincia que da a la zona del Pacífico y que limita con Nariño, está totalmente tomada por los narcos, por allí pasan rutas, debe haber cultivos a pesar de que Ecuador dice que no, y lo que es más importante, sí hay un enorme tráfico de cocaína, al punto tal que, como mencionábamos también, Ecuador el año pasado incauta más de 110 toneladas de cocaína, de una producción que en Colombia llega a 700 toneladas. Eso implica que por lo menos una séptima parte de la cocaína colombiana sale por allá, y eso sale es porque por allá están las redes, por allá hay rutas. Ecuador no ha querido ver la dimensión y hasta dónde el narcotráfico lo venía afectando y hasta dónde la presencia de los grupos irregulares, sobre todo de las FARC, lo venía afectando, y desafortunadamente la tragedia que se presenta con los periodistas lo devuelve a la realidad de una manera muy dura, pero que en algún momento puede terminar siendo benéfico al final, porque va a ser más realista su posición. A veces pecamos de ingenuos, y Ecuador muchísimas veces peca de ingenuo frente a los problemas que tiene. Entiendo que... sí, cuéntanos. No, quisiera agregar a eso, precisamente, que es un tema bastante curioso por parte de Lenín Moreno, y no solo por parte de él, sino también de parte del expresidente Rafael Correa, porque ellos dicen, como lo dice John, que es cierto o no es cierto el tema de que sea la primera vez que Ecuador maneja esta situación. Sin embargo, él mismo dijo hace poco en recientes declaraciones que Ecuador era un país de paz precisamente porque se permitía ese paso de droga, porque ellos estaban haciendo lo de la vista gorda, quisieran o no, y hay que decirlo, así es una dura realidad, ellos estaban haciendo lo de la vista gorda, y ahora que tienen que enfrentar esta situación es cuando dicen, es que esta es la primera vez que Ecuador tiene que enfrentar una situación como esta. Estalló la olla. Definitivamente, y va a ser fundamental para el futuro del gobierno ecuatoriano. Lo cual no implica, por supuesto, que eludamos las responsabilidades. El problema de Colombia nace en Colombia, es un problema de narcotráfico que ha crecido muchísimo, pero que claramente también hay que decirlo, esto requiere una solución mancomunada. Solos no podemos, y lo que necesitamos es la colaboración de todo el mundo, y que todo el mundo entienda que esto finalmente es un problema, y que por el hecho de que yo mire hacia otro lado, no implica que el problema no me vaya a estar afectando mucho más frente a algo como el narcotráfico. De acuerdo, estaremos siguiendo esta noticia y los desarrollos de lo que fueron las declaraciones de Lenín Moreno, en las que dijo muchas cosas más acerca del caso Guacho. Muchas gracias, John y María del Mar. Lo más leído en eltiempo.com. Y aquí en medio de la redacción continuamos con John Torres con lo más leído. Hoy una noticia que viene rodando desde ayer, pero es el ventilador que prendería Marlon Marín ante la DEA. Sin embargo, han pasado muchas más cosas en este caso que ha conmocionado el proceso de paz en torno a Santrich. Cuéntenos, John, ¿en qué va el tema? Pues vea, Carlos, que la noche de ayer fue la primera que pasaron en sitios de reclusión bien diferentes a los que estaban tanto Marlon Marín como Jesús Santrich. Marlon Marín durmió por primera vez en una dependencia de la DEA en Nueva York, que es donde arrancó este proceso por narcotráfico, y se prepara ya para empezar a prender su ventilador. Como comentábamos en algún momento, no solamente sería la situación de Santrich la que interesa a los gringos, sino que sobre todo quieren armar un caso contra un señor que se llama Rafael Caro Quintero, que es un narco muy poderoso, pero frente al que poca gente habla, que entró la semana pasada a la lista de los 10 fugitivos más buscados por la DEA, y que es sin duda uno de los grandes capos y de los más violentos capos mexicanos. Como este negocio en teoría se tenía que hacer o se iba a hacer entre estas personas que en algún momento estuvieron relacionadas con las FARC, pero que ya se habían desmovilizado y que estaban por fuera, y supuestos representantes del cartel de Sinaloa, Estados Unidos considera que esas declaraciones pueden ser claves para armar un caso sólido contra Caro Quintero, quien sigue prófugo, por supuesto, está en México y está volado, debe estar en México, en Guatemala, dicen las autoridades. Y por el caso de Santrich, ayer durmió por primera vez en La Picota, en un pabellón de alta seguridad, que es mucho menos cómodo que el búnker de la Fiscalía donde estaba. Sigue manteniendo su huelga de hambre, porque él asegura que va a dar esta batalla con dignidad en los términos de él, y que va a demostrar de esta manera su inocencia, y lo que ahora se espera es simplemente que llegue cuanto antes la solicitud de extradición de los Estados Unidos, Carlos, para que este proceso siga adelante. Simultáneamente también están andando los otros procesos en los que está relacionado Marín, que tienen que ver con la corrupción de algunos de los contratos que se hicieron para la implementación de la paz. O sea que Marlon Marín termina siendo como la cola por la cual están jalando un caso mucho más grande, es decir, esto de Rafael Caro se va a crecer muchísimo más. Claro que sí, o sea, puede ser una ficha clave, y también
también va a ser una ficha más que va a ayudar a armar un dossier muy grande que tienen Estados Unidos contra Venezuela, contra funcionarios venezolanos. ¿Por qué? Porque Marín se movía mucho por Venezuela también, aprovechando pues su cercanía con altos jefes de las FARC, y parte de este negocio de droga que en realidad pues es una trampa de la DEA, pero parte de la droga que ellos acordaron conseguir venía del oriente del país, y sabemos que el oriente del país pues es un narcotráfico que se mueve muy funcionalmente hacia Venezuela. ¿Y qué es lo que pasa? Pues en Venezuela las FARC han tenido durante casi 2 décadas, desde que empezó el gobierno de Hugo Chávez en el 98, una zona de retaguardia, y allá también montaron un aparato de narcotráfico absolutamente poderoso que no se desmontó, que sigue funcionando. Y en ese orden de ideas es muy probable que la gente que estuvo cercana a las FARC, como el caso de Marín, pues conozca mucho más de ese entramado que hay al otro lado de la frontera. De acuerdo, se sigue sacudiendo el caso Santrich, el caso de Marlon Marín, y por supuesto vamos a hacer seguimiento de todo el tema y de cómo se desenvuelva este tema que nos pone en aprietos con el proceso de paz. Muchas gracias, John. La cifra del día. Y la cifra de hoy, aunque no queremos concentrarnos en esa cifra sino en lo que significa, es que un líder social es asesinado a la semana en Colombia desde el año 2016. El diario El Tiempo publicó hoy un extenso especial de 8 páginas dedicados a una investigación en torno a lo que ha sido la muerte o el asesinato, mejor, de líderes sociales a lo largo de todo el país y las causas que han conducido a eso, e incluso poniendo el foco sobre las razones y los posibles perpetradores de muchos de estos casos, algunos en los que ya hay luces, otros en los que no. Nos acompaña Guillermo Reynoso, editor en El Tiempo, quien lideró esta investigación y llevó a cabo pues la coordinación, además de corresponsales y un equipo de fotógrafos también, para recoger estas historias y que no queden en el olvido, que es lo que suele pasar cuando precisamente hablamos de la cifra, ¿no, Guillermo? Carlos, buenas, ¿cómo está? Bien, gracias. Precisamente hablamos de las cifras. Las cifras tienden a ser frías, ¿cierto? Y aquí estamos hablando de, como usted bien lo decía, un líder social o defensor de derechos humanos asesinado cada semana. Desde 2016. Eso quiere decir que si uno pone a sumar da más de 1.3 y algo por semana, realmente. En total son 164 líderes sociales. Una barbaridad. Sí, señor. Que se nos había vuelto, termina volviendo paisaje. Realmente, se ha vuelto un registro. Cada vez que asesinaban uno, entonces había que contar, bueno, asesinaron otro más y después otro más, y íbamos en esa tendencia. La preocupación precisamente por ese detalle venga, esto no estamos hablando de cifras frías, estamos hablando de personas. Fue la que nos llevó, con la colaboración del señor subdirector Andrés Mompotes, nos llevó a pensar que había que hacer algo diferente. Claro, porque además incluso eso permitía que se desdibujaran los motivos, ¿no? En alguna ocasión se hizo mucho ruido acerca de que no, que son problemas, líos de falda, se dijo en algún momento, como una manera de desligar un caso con otro, ¿no? Así es. ¿Qué descubrieron, Guillermo? Pues realmente no podemos decir que no eran temas o causas personales. Claro, puede haber. Sin embargo, no podemos convertir todo en líos de faldas. Claro. ¿Sí? La gran mayoría, muchos de estos casos, se han dado en el marco de unos conflictos y en el marco de unas zonas que tienen unos actores armados. ¿Sí? Entonces, eso ya genera ciertas sospechas para los señores, para todo el mundo. Cuando alguien alza la voz, ¿sí? En una zona donde ha habido ausencia de Estado, hay una serie de economías ilegales, y las FARC salieron, en la mayoría de esos sitios, ¿sí? Estaban las FARC, y las FARC salieron de las zonas, que quedaron cumpliendo las funciones un poco como de control, o como de la figura de autoridad, entre comillas, pues los líderes. Cuando llegan todos estos grupos a tomar ese control, sí, y a imponer sus condiciones y a imponer sus propósitos, ¿quiénes quedan de por medio? Los líderes.
los más visibles, los que han alzado la voz, los que están liderando sus comunidades, los que están diciendo, venga, tenemos que buscar los beneficios para todos, tenemos que buscar estas cosas. Bueno, claro, una serie de situaciones, pues ellos son los que han terminado siendo pues sacrificados en medio de esta violencia. Ok, pues este especial que publica El Tiempo, que recoge historias, algunas de quienes persistieron hasta el final y murieron, otros que siguen dando la lucha, otros que incluso por los motivos personales que sea, como cuidar a su familia, pues tienen que, incluso han pensado dejar de hacer lo que hacen por sus comunidades. Les recomendamos ver este especial, no solo las 8 páginas impresas, sino nuestra presencia con este especial en eltiempo.com, y hay una etiqueta además para manifestarse, ¿no, Guillermo? Recordemos la etiqueta a la gente. Sí, señor, sí, Carlos. En redes sociales, ¿no? En redes sociales, no más líderes asesinados. Entonces, numeral, no más líderes asesinados, y pueden encontrar el especial en las páginas del tiempo.com. Muchas gracias, Guillermo. Carlos, muchas gracias por la invitación. Lo que viene para su información. Y en lo que viene, fecha de 2 días seguidos de Copa Libertadores. Santa Fe se enfrenta al Flamengo hoy y Junior se enfrenta a Alianza Lima, ¿verdad, Orlando? Así es, Carlos, ¿qué tal? Pues en el caso de Santa Fe, llega primero sin técnico, con la salida de Gregorio Pérez, claro, el fin de semana, tras el empate con Once Caldas y la sorpresiva destitución en pleno camerino del Estadio El Campín. Tremendo. Va a estar Agustín Julio como técnico encargado. La situación de Santa Fe en la Copa es relativamente no tan buena, pero tampoco tan preocupante desde el punto de vista de los resultados. Ganó 2 puntos en sus 2 primeras presentaciones, un empate frente a Emelec como local, que no es un buen resultado sin dudas, pero sí fue bueno el empate sin goles frente a River Plate en Buenos Aires. Esta noche, 7:45, va a jugar frente a Flamengo en el Estadio Maracaná, un partido a puerta cerrada porque Flamengo tiene una sanción por un mal comportamiento del público. Mañana, en el caso de Junior de Barranquilla, ese sí se juega la vida. Tiene que ir a ganar de visitante en Lima, va a jugar frente a Alianza Lima. El comienzo de Copa para Junior ha sido bastante flojo, sobre todo el primer partido que lo perdió por goleada en Barranquilla con Palmeiras, y la otra derrota frente a Boca en Buenos Aires, lo que lo obliga a conseguir una victoria si quiere todavía mantener la opción de clasificar, o por lo menos, recordemos que el tercero de cada grupo en la Libertadores, si no logra avanzar, sí pasa a jugar la Copa Sudamericana, así que por lo menos mantenerse en competencias de Conmebol, ya no en Libertadores, pero sí en Sudamericana, tratando de asegurar el tercer lugar de su grupo. Básicamente tienen que ganar o ganar este. Sí, claro, este y el próximo, que es la próxima semana con el mismo rival, con Alianza Lima, lo va a jugar en Barranquilla. Estos 2 partidos son la clave de la clasificación de Junior, por lo menos para seguir peleando, mantenerse en Libertadores, o por lo menos quedarse en Sudamericana. Un panorama muy similar al que vivió Millonarios, que no había comenzado bien, empató con Corinthians en el Campín, perdió con Independiente, anoche goleó jugando muy bien al Deportivo Lara 4-0, y el próximo martes va a jugar frente al mismo rival venezolano, pero en Barquisimeto, también con la necesidad de ganar para mantener las opciones de clasificar. De acuerdo, ese es el panorama de la Libertadores. ¿Dónde podemos seguir los partidos, José Orlando? Fox Sports, en sus 3 señales, están transmitiendo todos los partidos de Libertadores. El de esta noche de Santa Fe va por la señal principal, y también mañana el de Junior frente a Alianza Lima. Listo, José Orlando Asensio, de la sección Deportes, muchísimas gracias. A ustedes. Estos pues son los temas que estamos hablando a esta hora en la sala de redacción, preparando nuestro periódico mañana. Todos los días, de lunes a viernes, esperen siempre un episodio del podcast Al Cierre, aquí en eltiempo.com. Muchas gracias.